Estimados hermanos, el tema de hoy es el Señor. Todos los días suceden cosas negativas o positivas en la vida de los cristianos, sean pequeñas o grandes, malas o buenas. Todo lo que ocurre en nuestras vidas
es por la voluntad de Dios, porque así lo quiere el Señor para nuestro bien. No busquemos razones para lo malo o para lo bueno que nos acontece en causas humanas, en casualidades o en buena o mala suerte. No son causas naturales o extranaturales las que nos traen los diversos acontecimientos de nuestra vida. Es el Señor. Los discípulos habían tenido distintas experiencias junto al Señor durante 3 años. Siguiendo a Jesús, los discípulos habían vivido algunas experiencias negativas. Los discípulos vieron los celos y odios de los judíos hacia Jesús en numerosas ocasiones. Vieron las constantes trampas que ponía a su maestro para acusarle. Vieron el abandono de la fe por muchos presuntos discípulos. Vieron la contradicción entre el Hosana al Hijo de David de la entrada triunfal en Jerusalén y el crucifícale de los mismos poco después, cuando Pilatos preguntó sobre qué hacer con Jesús. Los discípulos vieron la traición de Judas, uno de los 12. Vieron cómo apresaban al maestro para enviarle a la muerte. Vieron cómo juzgaban injustamente a Jesús con calumniosas mentiras. Vieron cómo le azotaban cruelmente y le escarnecían con todo tipo de burlas y escarnios. Vieron cómo le crucificaban hasta la muerte junto a unos malhechores. En definitiva, los discípulos vivieron muchas circunstancias, muchas ocasiones negativas junto a Jesús. Pero, en general, las experiencias vividas junto a Jesús habían sido mayormente positivas. Los discípulos conocieron y entendieron la salvación. Jesús les había dado vida eterna a través de la fe en Él. En Juan 5:24, Jesús les dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús había saciado el hambre y la sed de sus almas. En Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús les había dado luz y quitado las tinieblas de sus pecados. En Juan 8:12, Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los discípulos habían visto y experimentado muchas obras maravillosas de parte de Jesús. Habían visto cómo Jesús sanaba a las personas mientras les hablaba de la salvación. En Lucas 5:24 al 26 nos dice que Jesús dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho, se fue a su casa, glorificando
a Dios. Todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Por tanto, los discípulos vieron numerosos casos en los que Jesús obró señales y prodigios maravillosos ante sus ojos. Finalmente vieron cómo Jesús triunfaba sobre la muerte mediante su resurrección. En Lucas 24, 6 y 9 al 12, el ángel dijo a las mujeres que fueron al sepulcro: no está aquí, sino que ha resucitado. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de estas cosas a los 11: María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero Pedro, corriendo al sepulcro, y cuando llegó y miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Por tanto, los discípulos experimentaron numerosas maravillas de parte de Jesús, siendo la última de ellas su resurrección de entre los muertos. Así pues, la vida de los discípulos fue una vida en la que se combinaron las experiencias negativas con las positivas. La vida de los hijos de Dios es un conjunto de circunstancias, de situaciones, en la que unas veces estas circunstancias y situaciones son negativas y otras, gracias a Dios, las más son positivas. Pero cuando el Señor murió y resucitó, debía de partir para estar con el Padre. El Señor Jesús debía ascender a los cielos, a la presencia del Padre. ¿Cómo sería la relación de los discípulos con Jesús después de su marcha con el Padre? ¿Cómo sería? Es interesante preguntarnos esto, porque esa situación, la de ellos, es la nuestra. Nosotros no tenemos al Señor Jesús viviendo permanentemente junto a nosotros. Los apóstoles, los discípulos, tuvieron un privilegio de tener a Jesús con ellos durante 3 años. Pasado ese tiempo, dejaron de tener. Y nosotros no tenemos tampoco al Señor junto a nosotros. Él está en la presencia del Padre, a su diestra. Está allí. ¿Cómo es nuestra relación con el Hijo? ¿Cómo nuestra relación con Jesús? ¿Cuál era la relación de los discípulos después de la muerte y resurrección? Nos dice la Biblia que después de la resurrección los discípulos vieron pocas veces a Jesús. Pero en cada una de ellas el Señor tuvo un propósito espiritual distinto para ayudarles a creer más y mejor en Él. La primera vez que el Señor Jesús se manifestó a los discípulos después de la resurrección fue ese mismo día, por la noche. Y lo hizo para que vieran y creyeran en un Redentor vivo. En Juan 20, 19
al 20, se nos dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Por tanto, la primera vez que Jesús se mostró a los discípulos después de la resurrección fue para que vieran que Él estaba vivo, que había resucitado. Y como evidencia les enseñó sus manos y sus costados, las señales de aquellas heridas de la crucifixión. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La segunda vez que el Señor Jesús se mostró a sus discípulos fue el siguiente primer día de la semana, para que entendieran que la fe debe preceder al ver. Es decir, que generalmente se debe de creer primero para ver después. La primera vez que Jesús se presentó a sus discípulos, les mostró, les hizo ver para que creyeran. Les mostró sus heridas, les mostró su vida, que estaba vivo después de la muerte, para que creyeran en el Cristo resucitado. Les hizo ver para creer. Pero esto que sucedió en la primera ocasión no era la norma del Señor para los suyos. Por lo general, el Señor quiere que los suyos crean primero y vean después. Eso fue lo que el Señor quiso decirles en la segunda ocasión. Como ustedes saben, Tomás había dicho que él no iba a creer si antes no veía. Y en Juan 20, 24 al 26, se nos dice que Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y sigue diciendo en Juan 20, 26 al 29. 8 días después, llegó Jesús y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por tanto, esta es la norma. Aquello que Dios quiere de los suyos. Dios quiere que creamos primero para ver después. La excepción a la norma fue cuando Jesús se presentó por primera vez después de la resurrección a ellos. Eso fue una excepción. Les hizo ver para creer. Pero posteriormente Jesús quiso dejar claro que por lo general ellos debían creer
para ver. Y en la tercera ocasión, Jesús se apareció a sus discípulos para enseñarles que después de su marcha al Padre, seguiría estando junto a ellos en todo tiempo y circunstancias. El Señor se marcharía a la presencia del Padre. Se marcharía para estar a su diestra. Pero Él prometió que estaría siempre con sus discípulos, con los suyos. Él estaría siempre en las cosas cotidianas de la vida. En Juan 21, 1 al 2 y 4, se nos dice que después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Pedro les dijo: voy a pescar. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. En las veces anteriores estaban reunidos para orar, para meditar en Él y en sus cosas. En esta ocasión, algunos de ellos estaban reunidos juntos para trabajar en el oficio de ellos, que era la pesca. Y allí se apareció el Señor. El Señor quiere estar con nosotros, no solamente cuando nos reunimos en los cultos, sino también en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. No importa el trabajo que tú tengas, siempre que sea honesto, evidentemente. No importa. Puede ser un fontanero, un carpintero, un médico, puede ser un sanitario en general, puede ser un profesor, no importa. Allí contigo está el Señor. El Señor prometió estar con los suyos en todos los momentos, también en nuestra vida cotidiana, en nuestro hogar, cuando hacemos las tareas del hogar, en nuestro trabajo, cuando nos ocupamos de cosas materiales para ganarnos el sustento. Allí está el Señor con nosotros. Y en esas cosas de la vida, cotidianas, ordinarias o extraordinarias, seguimos padeciendo experiencias negativas. Así como los discípulos padecieron experiencias negativas cuando el Señor estaba con ellos, ahora que el Señor no estaba con ellos, también seguirían padeciendo experiencias negativas. Nosotros también padecemos experiencias negativas. El Señor ha prometido estar con nosotros en todas las cosas, en todos los momentos, en todos los lugares. Pero que el Señor esté con nosotros no significa que siempre las cosas nos vayan a salir bien. En ningún modo. Si eres un carpintero, puedes estropear la madera. La mesa que estás haciendo te puede salir mal. Si eres un maestro, puede tener alumnos difíciles. Si eres alguien que trabaja en su casa, puedes tener diversos problemas en tu casa. En definitiva, que el Señor esté siempre con nosotros en todo momento, aún en las cosas cotidianas de la vida,
no significa que esta cosa siempre vaya a salir bien. No siempre tendremos cuanto necesitamos para nosotros o para compartir con otros. No siempre las cosas nos saldrán bien. En Juan 21, 3 al 5, se nos dice que ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. No tenían nada que comer. No habían pescado nada. Jesús estaba allí con ellos, pero ellos no habían pescado nada. No siempre a los creyentes les salen las cosas de la vida, les salen todo lo bien que desean. A los creyentes también les suceden cosas negativas. En la vida cotidiana, en el trabajo, en las relaciones humanas, en todas las cosas, nos pasan cosas negativas. A los discípulos les sucedió cuando Jesús estaba con ellos. Y ahora que Jesús había muerto y resucitado, les seguía pasando. Para que nosotros, que tampoco tenemos de forma permanente la presencia del Señor, de forma física, visible, la presencia del Señor, sepamos que a veces las cosas pueden salirnos mal. Pero lo importante, y es lo que Jesús les quiere decir a sus discípulos, lo importante es que aunque circunstancialmente en algún momento las cosas puedan salir mal, por lo general el Señor quiere cubrir nuestras necesidades con su gran poder. Que Él ha prometido estar con nosotros, sus hijos, creyentes, con los suyos, como estuvo con los discípulos. Él ha prometido darnos todas las cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Por tanto, el Señor quiere cubrir nuestra necesidad, ayudarnos en nuestros problemas, en las situaciones difíciles. Nos pueden suceder cosas negativas a los creyentes, pero el Señor quiere sacarnos de ellas, quiere proveer, quiere sanarnos, quiere cuidarnos, quiere protegernos con su gran poder. En Juan 21, 6 y 10 al 11, Jesús les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Por tanto, ellos no tenían nada después de estar pescando. Y el Señor volvió a darles una pesca milagrosa. Esta es otra ocasión distinta a la que se menciona en otra parte del Evangelio. Esta sucedió después de la resurrección. Y con esta provisión, el Señor quiere decirles a los discípulos que Él sigue siendo el mismo, que cuando estaba con ellos les proveía,
proveía alimento y ya les había dado una pesca milagrosa. Y ahora, cuando no está con ellos, les da otra pesca milagrosa para hacerles ver que Jesús sigue siendo el mismo y que sigue cuidando de lo suyo de igual manera. Por tanto, los creyentes debemos entender que todas las cosas, malas o buenas, que nos suceden en la vida, acontecen porque así lo quiere el Señor. Todas las cosas. Cuando no pescaron en aquella noche, aquello fue la voluntad del Señor. Y cuando a la mañana siguiente pescaron una gran pesca por el poder del Señor, también aquello fue la voluntad del Señor. Hay cristianos que buscan explicaciones ajenas a la voluntad del Señor sobre lo que les pasa. Buscan explicaciones que no incluyan al Señor, a su poder, a su gracia. Buscan explicaciones en la casualidad, en la fortuna, en la presencia de tal o cual persona, de tal o cual circunstancia. Y esto es desconocer la presencia y obra del Señor en la vida de los suyos, según ha prometido. En Juan 21, 4 y 7, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Estas palabras son el centro de este pasaje. Es el Señor. Es el Señor el que está al lado del creyente siempre. Es el Señor quien nos da todas las cosas, porque tiene un propósito en todas las cosas. Porque a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Por tanto, cuando Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar, dice el texto. Pedro entendió: es el Señor. Juan dijo a Pedro quién era aquel que estaba junto a ellos, también en la playa, también en el trabajo, aquel que estaba allí, ayudándoles en la necesidad, proveyendo, en este caso, alimento, en otros casos, sanidad, armonía, solución, salida a un conflicto. Es el Señor. Es el Señor quien nos da toda cosa buena, quien provee siempre para los suyos. Él lo ha prometido. Hemos visto, hermanos, que Juan dijo: es el Señor. Los discípulos habían tenido distintas experiencias junto al Señor durante 3 años. Siguiendo a Jesús, los discípulos habían vivido diversas experiencias negativas. El Señor tiene un propósito con todo lo adverso que sucede en nuestras vidas. Pero en general las experiencias de los discípulos vividas junto a Jesús fueron mayormente positivas. Habían conocido la salvación, experimentado muchas obras maravillosas de parte de Jesús que incrementaron su fe en Él
como Hijo de Dios. Pero ¿cómo sería la relación de los discípulos con Jesús después de su marcha con el Padre? ¿Cómo es nuestra relación con Jesús ahora que está en los cielos con el Padre? Después de la resurrección, los discípulos vieron pocas veces a Jesús, pero en cada una de ellas el Señor tuvo un propósito espiritual distinto para ayudarles a creer más y mejor. En la tercera ocasión que Jesús apareció a sus discípulos, les enseñó que después de su marcha al Padre, seguiría estando junto a ellos en todo tiempo y circunstancia. Les enseñó que Él es el Señor, que Él es quien obra todas las cosas que suceden a los que. En Mateo 28:20, el Señor dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No olvides que la causa de todo cuanto sucede en nuestra vida es el Señor. Que Él te bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, por quien tenemos el perdón de pecados y la vida eterna, por quien tenemos la luz, por quien tenemos tantas cosas que nos conducen a ti. Tenemos redención, propiciación, justificación. Tenemos en Él todo cuanto es necesario para estar un día contigo, oh Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a entender que también junto a todas estas cosas maravillosas, también a veces permites circunstancias difíciles o adversas en nuestra vida. Y que en todo ello tú estás con nosotros. Estás con nosotros por tu Hijo. Él, cuando estaba en la tierra,
nos bendecía y ahora que está contigo, Padre, sigue bendiciéndonos y cuidándonos. Ayúdanos a entender que es tu Hijo, el Señor, quien nos da todas las cosas, siempre. Gracias, Padre, por ello. Te seguimos pidiendo, Señor, por los enfermos. Te seguimos pidiendo por los que están enfermos de COVID, por los que están enfermos de otras causas. Ayuda, Señor, a los que están enfermos en Venezuela. Te suplicamos por Dina y por su familia, que les ayudes a salir del COVID. Te seguimos pidiendo, Señor, por los que están aquí, enfermos, como Carmen Teresa. Ayúdala, Padre, ten misericordia de ella. También te pedimos por Susana, te pedimos por Loli, Señor, ayúdala a recuperarse. Por Águeda, ten misericordia de ella. Por otros, Señor, que son mayores y que son vulnerables, como Carmen Rosa, Jeremías, Cristina. Ayúdales, Señor. Ayuda también a Josefina y a su padre. Ten misericordia de él, Señor. Ayúdale y da fuerza a Josefina. También te pedimos por la Dina de aquí, Señor, de Tenerife. Te pedimos que a ella también le des salud y que tú le proveas para su cuerpo y también que le des paz y gozo. Ayuda, Señor, a cada hijo tuyo. Danos cuanto necesitamos para ser mejores ante ti y ante los hombres. Ayúdanos, Señor, a todos. Protege a los sanitarios, a los maestros y ayúdanos, Señor, en esta situación adversa. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.